Bueno, en este caso escuchamos aquí en Radio La Red San Luis los sábados por la mañana con Eduardo Oliverti y todo el equipo. Estamos hablando del periodista, sociólogo y analista internacional Pedro Brieger. Pedro, ¿cómo estás? Buen día. Juan Pablo Galeano, Jorge Poder, Ezequiel Castillo y todo el equipo de La Red San Luis te saluda. Buen día a todo el equipo y qué bueno que escuchen Marca de Radio también los sábados a la mañana. Es cómo no escucharlo al maestro Eduardo Oliverti, no solo por el contenido, sino además por la forma de hacer radio que es inconfundible. Un maestro, sí, sí. Inequívoca. Mirá este trío, Morales, Dolina y Aliberti, un poco para aprender a hacer radio. ¿Qué te parece? Tal cual. Bueno, Pedro, salió este fallo, yo recuerdo en el año 2006 cuando te echaron de los medios públicos, de Radio Nacional, de la TV Pública y de Telam, que se hablaba de esta suerte de incompatibilidad. Vos presentaste tu postura al respecto, fuiste a la justicia y la justicia te sobreselló. Contanos un poquito. Sí, en realidad yo no fui a la justicia, me iniciaron la causa penal. Te inició Lombardi y compañía, correcto. Exactamente, Hernán Lombardi y esto fueron los que públicamente dijeron que había una incompatibilidad. A ver, para desviar el eje de que me habían echado de la televisión, de Radio Nacional y de Telam, empezaron a decir que había una incompatibilidad en mi trabajo, que mi situación era ilegal. Sigal dijo públicamente que era ilegal, Lombardi dijo que había que investigarlo, o sea, dando sospechas de que yo era un ñoqui, que tenía múltiples contratos, que fue un poco la tónica de lo que empezó a hacer este gobierno con muchos colegas apenas asumieron. La diferencia en mi caso tal vez es que yo había dicho públicamente que me querían echar, lo dije en vivo en la televisión, interpelé a la gente que mira televisión. Yo nunca dependí ni de un ministro, ni de un director, ni de un gerente de noticias. Nosotros trabajamos básicamente para la gente que está del otro lado de la radio o de la televisión, y yo dije públicamente lo que era verdad, lo que estaban diciendo, que me querían sacar del noticiero, cosa que al final sucedió, y de Radio Nacional. Lo paradójico en este caso respecto de Telam es que el propio director de Telam, Rodolfo Pousá, estaba hablando conmigo que él quería ver cómo ampliaba mis columnas, de cómo las hacía, qué carácter iban a tener, hasta que le llegó una orden de arriba para bajarme el pulgar y decirme, mira, vamos a tener que descontinuar tus columnas por órdenes de arriba. O sea, claramente fue persecución, y además me iniciaron una causa penal, cuya pena máxima son 6 años. O sea, me querían meter preso. Claro, la causa penal que tenía, ¿qué encuadre, Pedro? Defraudación contra la administración pública. Claro. Le hicieron perder tiempo, pero muchísimo tiempo, a la gente de la televisión pública, de Radio Nacional, de Telam, que tuvieron que remitir todos mis contratos, todos mis trabajos, todo lo que yo había hecho durante años, para que al final saliera la verdad, que no era incompatible lo que yo estaba haciendo, y Lombardi y Sigal lo sabían perfectamente, porque además yo dialogué con Lombardi en persona, y cuando se planteó el tema de Telam, que me sorprende, que me dice que hay ahí algo irregular, ilegal, digo, mirá, la verdad, yo nunca supe, siempre estaba todo en orden, nunca nadie me dijo que eso era incompatible, mirá que yo avisé, yo trabajo en la UBA y me dijeron, no, el trabajo en la universidad no es incompatible, no pasa nada, y se lo dije al propio Lombardi. Entonces él sale en los medios a hablar y, como te decía, desvía el eje de que me estaba sacando por mis ideas, lo que quedó claramente corroborado como yo analizaba la situación en Brasil, porque yo decía en la televisión pública algo que era una verdad de acá a la China, de que a Dilma Rousseff la querían destituir, la querían derrocar. Claro, justo en el medio de ese conflicto, sí, lo recuerdo exactamente, y el primer gobierno que sale a reconocer a Temer y la destitución de Dilma Rousseff fue el argentino. Entonces, está claro que no querían tener a alguien que dijeran que acá hubo toda una maniobra para derrocar a un gobierno que desde este gobierno se apoyaba abiertamente. Pedro, buen día. Jorge te saluda, es un gusto saludarte. En ese momento, volviendo a 2016, imagino que lo de la causa judicial que te iniciaron no te lo veías venir para nada. No, para nada. El tema del despido,
con el cambio de gestión y todo lo demás, ¿te lo imaginabas? ¿Te lo veías venir? Cuando empezaste a ver lo que pasaba a tu alrededor, ¿qué pensabas? Mira, la verdad, yo pensé que no nos iban a tocar, que no iban a tocar Visión 7 Internacional, porque era un programa muy exitoso, porque yo había recibido 2 años seguidos el Martín Fierro a la labor periodística en televisión. Sí. El primer Martín Fierro por labor periodística masculina en la historia de Canal 7 lo tuve yo, y sabemos que el Martín Fierro, más allá de lo que cualquiera pueda opinar, sigue siendo el premio más importante de la televisión argentina. Sí. Visión 7 Internacional también había recibido un Martín Fierro, y además no hablábamos de política nacional, porque para mí era algo fundamental, ni siquiera de política exterior argentina. No analizábamos los pasos que daba el gobierno argentino, ni con Néstor Kirchner, que es cuando surgió el programa, para la misma época, ni Cristina Fernández, y tampoco con Mauricio Macri. Claro. Yo siempre analizo el mundo, siempre digo que analizo el globo terráqueo desde arriba. Yo miro lo que pasa en Brasil con ojos internacionalistas y no con ojos argentinos. Claro. Lo que pasa que para ese gobierno es fundamental que todo lo que pasa en la región se lo mire con ojos argentinos. ¿Por qué habla tanto de Venezuela Macri? ¿Realmente le interesa el tema de los derechos humanos en Venezuela? ¿Y no le interesa el asesinato de líderes sociales en Colombia? Bueno, hay una doble vara, porque le importa, más allá de la visión ideológica que él tenga en contra del chavismo, está claro que lo hace en clave argentina. Y la inmensa mayoría de los colegas que hablan sobre Venezuela, que no conocen la realidad de Venezuela, lo hacen en clave argentina, cuando decían, estamos en camino de ser Venezuela o el chavismo K. El kirchnerismo no tiene nada que ver con el chavismo, es una tontería decirlo, o sea, es tan ridículo el planteo que no tiene sentido el análisis cuando te comparan el kirchnerismo con los nazis. Digo, no se sostiene, ninguna persona seria puede decir eso. Todos te preguntan, ¿y por qué lo dice entonces? Si incluso te encontrás con colegas de trayectoria, que además han estudiado, que han leído, ¿y por qué lo hacen en clave argentina en contra del kirchnerismo y a favor del macrismo? Entonces, como no es mi caso, yo la verdad pensaba que el programa iba a seguir. Yo analizaba la política internacional siempre con esta mirada, estaba analizando lo de Brasil, como te decía, analizando lo que pasaba en Brasil, por qué querían derrocar a Dilma Rousseff. Analicé siempre, por ejemplo, el ascenso de Trump en clave estadounidense, no si era bueno o malo para el gobierno argentino, claro, o para la Argentina en general. Pensé que no tocar un programa tan exitoso, que se había convertido en un programa de culto, que la cantidad de gente que lo miraba. Sí. Entonces, cuando sucedió esto, pensé 2 cosas. O esta gente no entiende nada de periodismo, que destruye un programa súper exitoso sin ningún motivo, o hay persecución ideológica, o las 2 cosas, que es lo peor. Pedro, buen día, un gusto. Y hablando justamente de la causa penal que te iniciaron en aquel entonces, en 2016, y para entender un poco desde el punto de vista conceptual, ¿en qué consiste defraudación contra la administración pública? Que se hablaba de una cuestión de incompatibilidad. ¿Cuál sería para entenderlo a esto, que bueno, que por suerte ha sido sobreseído con sentencia firme? Mira, para explicarlo de manera sencilla, vos no podés trabajar en la biblioteca del Congreso Nacional y a su vez tener otro cargo en la administración pública. Estas cosas yo aprendí en el curso de la causa que me explicaban mis abogados, que remite a momentos donde era incompatible poder en un mismo horario hacer 2 trabajos. Entonces se tomaba en cuenta que eras ñoqui en alguno de estos lugares. O sea, vos no podías tener un trabajo de 8 a 16 en la Biblioteca del Congreso y de 8 a 16 en otra dependencia de administración pública. Ahora, el periodismo tiene otras características, porque nosotros nos movemos mucho, porque en mi caso yo tengo, por ejemplo, columnas en CNN una vez por semana, tengo las columnas en C5N, salgo en diferentes radios y no se chocan los horarios. No es que yo salgo de la radio para hacer mi columna en CNN porque me pagan más, o al revés,
dejo de lado mi columna en la televisión porque tengo que salir en un programa de radio que me pagan más. Nunca son incompatibles, todo lo contrario, siempre se hacían en horarios diferentes. Entonces, aquella vieja resolución, que seguramente es correcta para muchos trabajos, en primer lugar, no se corresponde con el trabajo periodístico, que además yo demostré que no era incompatible y que además se sabía, porque este es otro elemento. Tanto las autoridades de Radio Nacional, de Telam, como la televisión pública, sabían que yo estaba en los otros lugares, porque era público, no es la incompatibilidad por lo general la gente la esconde. Pedro, justamente. ¿Y vos conocés algún caso, sin dar nombres, obvio, pero que hoy en día esto suceda a alguien que esté trabajando en Radio Nacional, por ejemplo, y también en TV Pública, en Telam? Hay mucha gente que entró de la mano de este nuevo gobierno que también hace trabajos similares, que está en Radio Ciudad, en Radio Nacional, en la televisión pública. Por supuesto que lo hay. ¿Por qué? Porque esto es parte del trabajo profesional que nosotros tenemos. Ya no es más como hace 40 años que quien trabajaba en la redacción de un diario solamente trabajaba en la redacción de ese diario. Hoy, para bien o para mal, nos hemos convertido mucha gente en esta profesión en multitarea. Hacemos radio, hacemos televisión, escribimos, multimediáticos y multiplataformas. Exactamente, multimediático, multiplataforma. Entonces yo grabo videitos para Instagram, grabo videitos para Twitter, para Facebook, hago un poco de todo, tengo un portal de noticias. Entonces, esto Lombardi y Sigal lo sabían perfectamente. Iniciaron una causa penal para perseguirme. Bueno, por suerte el juez Sebastián Ramos dijo, nada de eso era incompatible, y en mi caso y Federico Vázquez de Nacional Rock, dijo, bueno, sobreseídos definitivamente. No nos queda mucho tiempo, pero quiero aprovecharte obviamente en tu rol un poco para analizar la realidad vinculada a la historia. Yo generalmente cuando de alguna manera debatimos aquí sobre el gobierno de Mauricio Macri, muchas veces encuentro relación con 2 o 3 gobiernos a lo largo de la historia argentina, algunas cosas parecidas a lo que fue la década del 30 al 40, algunas cosas parecidas a la época del menemismo y quizás del factor económico, algunas cosas parecidas a la última dictadura en aspecto económico. ¿Cuán lejos o cerca estoy de la realidad? Obviamente, ¿cuál es tu visión del gobierno de Mauricio Macri en estos aspectos? Mira, yo coincido, hay un trazo liberal, neoliberal, conservador, que se mantiene. Yo creo que el gran problema de los gobiernos de derecha en nuestra región es que no ofrecen nada nuevo, ofrecen algo que es muy similar a lo que en la década del 90 se llamaba el Consenso de Washington, algo muy similar a lo que en la década del 70 Milton Friedman, el gurú de la escuela de Chicago, recorría el mundo asesorando, como hizo con Pinochet. Yo siempre cito la carta de Milton Friedman a Pinochet en 1975, vos la lees y es prácticamente el plan de este gobierno. Políticas de ajuste, privatización, el tema del déficit fiscal, o sea, son prácticamente las mismas recetas. En este sentido hay una continuidad con lo que vos planteabas, porque por eso digo que un problema de las derechas latinoamericanas es que no seducen, porque no tienen un proyecto de país para la mayoría de la población. Claro. Y vienen siempre con las mismas recetas, como si todas las situaciones fueran similares, como si lo que pasa en Colombia, en Perú, en Argentina, en Brasil, fuera similar. Y siempre dicen lo mismo. Creo que es el gran problema que tienen, justamente el de la falta de épica, de encanto, porque la verdad no seduce que te digan que tenés que trabajar mucho más hasta los 60, 65 o la edad que fuere, cuando hoy la tecnología permitiría que la gente trabajara mucho menos. Y te dicen hay que esforzarse más para después, vayan a saber qué, cuando los frutos no llegan. Tal cual. Y realmente hoy deberíamos poder trabajar mucho menos que antes. Y te dicen que hay que trabajar más. Bueno, no es épica. Por supuesto, esto no quita que hay determinados trabajos que nos encanta hacer, y hay profesiones, especialmente algunas liberales, donde a los 70 o 75 años todavía puedes dar clases en la universidad, podés escribir, pero no es la mayoría de la población. Y la verdad es que habría que
que buscar una sociedad donde se pueda trabajar menos y disfrutar la vida. ¿Qué se dice a nivel internacional con algunos colegas que obviamente debes tener, y seguramente así es, contacto más frecuente? ¿Cómo ven ellos la Argentina en esta coyuntura a días de las PASO y a poquito tiempo también de las generales? ¿Cómo están observando todo este proceso? Mira, por supuesto que depende de las subjetividades Bien. y de la ideología de cada persona. Lo que sí me asombró, que en todos los casos que me encontré con colegas en el extranjero, que este año viajé mucho, es que todo el mundo considera que como está la situación económica en la Argentina, este gobierno debería perder las elecciones ampliamente, porque me dicen, no puede ser que con este programa económico, con la recesión, con la inflación, con la desocupación, con la destrucción del empleo, de empresas, y con las mentiras que hubo diciendo que iban a bajar la inflación, cosa que sabían que esto no era así, no puede ser que ganen. Y ahí es cuando yo tengo que explicar, mira, está el tema del peronismo, el antiperonismo, Claro. El voto es más complejo, pero yo te diría que ese es el eje central de lo que me dicen afuera, el asombro respecto de que se pueda votar a un gobierno que ha fracasado tanto en lo económico. Ahora sí, la última. San Luis es estado llamante desde hace un tiempo. Tenemos aquí ya casi 100 refugiados sirios viviéndose en nuestra provincia. Incluso algunos ya han sido padres. Hay puntanos y puntanas, hijos de sirios. ¿Cuál es la realidad hoy en Siria? Hace unos días atrás estaba leyendo sobre los al-Assad, Bashar al-Assad, creo que es Al-Assad, claro, el que tuvo la continuidad de su padre. Bueno, en fin. ¿Cómo está Siria hoy? ¿Qué se sabe del conflicto sirio? Lo traigo un poco relacionado a lo que ha sido nuestra provincia en particular, con siendo estado llamante y teniendo aquí en nuestra provincia tantos sirios. A ver, primero me alegra que hayan recibido a tanta gente, aunque en el gobierno de Mauricio Macri decía que iban a recibir a 5.000, la verdad no sé cuántos llegaron. El tema Siria, te propongo que lo conversemos en otro momento. Yo también estoy entrando a la radio, porque no da para un minuto, da para largo. Bien, pero ¿sigue tan conflictivo como siempre, Pedro, o se ha tranquilizado un poco? Se ha tranquilizado un poco menos, Bien. pero te propongo, en serio, lo charlamos otro día en este horario. Señor, va a ser un gusto, placer. El tiempo que haga falta. Va a ser un verdadero placer, te mandamos un fuerte abrazo y bueno, nos alegramos en definitiva que la justicia te haya dado la razón. Gracias a usted por el llamado. Un abrazo. Un saludo grande. Pedro Brieger, periodista, sociólogo y analista internacional. Sobre esta situación judicial que se dio, nos parecía importante plantearlo porque tiene que ver con un colega